tardes. Vamos a tener ahora la sesión 4. Tenemos como moderadores al doctor Patricio Wagner Grau y a la doctora Rosángela Lozano Ibáñez. El doctor Patricio Wagner es médico internista, nefrólogo, doctor en medicina, doctor en filosofía, bioeticista, es presidente del Comité de Ética del Colegio Médico, es presidente del Comité de Doctrina del Colegio Médico de Perú, es decano del Colegio Médico, es presidente de la Academia Nacional de Medicina, es presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión, miembro activo de las Sociedades Peruanas de Medicina Interna, de Nefrología y de APOA, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. La doctora Rosángela Lozano Ibáñez es médico psiquiatra, psicoterapeuta, maestría en medicina, maestría en docencia universitaria, doctorado en administración de la educación, docente universitaria en la UCB, psicología y medicina, docente universitaria en UPAO, medicina, jefa de capacitación, docencia e investigación de la Red Asistencial a la Libertad de Salud y perito psiquiatra de la Corte Superior de Justicia. Podemos comenzar, doctor Wagner. Muy buenas tardes a todos. Doctor. Tenemos nuestro simposio esta tarde, sobre salud mental. Un tema sumamente importante, realmente que no podemos dejar de lado. Y tenemos entonces la participación realmente de muy buenos ponentes. Por un lado, entonces, tenemos al doctor o al magíster sobre el tema de enfermedad de Alzheimer y contaminación ambiental, que estará a cargo del magíster doctor Diego Fano Cisgorich, muy conocido por todos nosotros, es un magíster en estadística, y nos va a presentar entonces este problema realmente espantoso, entre comillas, que es la enfermedad de Alzheimer, y de qué manera la contaminación ambiental está influyendo en la génesis, la producción y la evolución de esta enfermedad. Magíster Diego, bienvenido. Adelante. Tiene usted 20 minutos, 25 como máximo, no más también, por favor. Bueno, el magíster Diego Fano Cisgorich es estudiante de doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica, magíster en Fisiología y licenciado en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en cursos relacionados a Biología, Fisiología e Investigación. Tiene experiencia en investigación en las áreas de salud ambiental y salud reproductiva. Es también investigador en el Laboratorio de Endocrinología y Reproducción. Y a su temprana edad, porque es un hombre muy joven, es autor de diversos artículos en revistas científicas indizadas, tanto nacionales como internacionales. Él nos va a hablar entonces de enfermedad de Alzheimer y contaminación ambiental. 20 minutos, 25. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, también agradecer a la Academia Nacional de Medicina por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de un tema que estoy seguro no es ajeno a nadie. El día de hoy, y bueno, como bien me presentó el doctor Patrick Wagner, yo soy Diego Fano, y el día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer y contaminación ambiental. En primer lugar, bueno, este es el contenido que vamos a ver durante la presentación. Y en primer lugar, pues, comentarles un poco de la enfermedad de Alzheimer, quizá una enfermedad de la cual todos hemos escuchado, que no es ajena a nuestro entendimiento, pero cabe resaltar que esta es una enfermedad neurodegenerativa que demora mucho en producirse, demora mucho en desarrollarse, ¿bien? Y está caracterizada, pues, por una serie de agregaciones proteicas en el cerebro que va a interferir con la comunicación neuronal y posteriormente ocasionará la muerte de neuronas, y sabemos que eso luego conlleva ya una expresión clínica como puede ser pérdida de memoria, habilidades cognitivas, incluso motoras, entre otras. Aunque algo interesante también, y retomo la palabra de muy largo desarrollo, es que estos marcadores que van a posteriormente conducirnos a una expresión de la enfermedad
no se correlaciona a la par con el deterioro cognitivo. Es decir, primero podemos tener el aumento de biomarcadores relacionados al desarrollo del Alzheimer sin necesidad de sufrir consecuencias cognitivas, porque eso luego se verá posteriormente según la gravedad de la enfermedad. Y por eso es que tenemos pues un cuadro clínico bastante complejo, donde pues al inicio no expresamos estas dificultades a nivel cognitivo, entre otros, pero conforme progresa la enfermedad, sí. Pero, por supuesto, ya aquí vemos y hay una serie de limitaciones que nos permitirá reconocer adecuadamente y de manera oportuna a aquellas personas que están sufriendo la enfermedad. En otras palabras, también es una enfermedad de difícil detección. Bien, pero bueno, también sabemos que la enfermedad de Alzheimer, pues muchas veces se dice, no, es una enfermedad pues, que afecta a personas mayores y bueno, al menos la epidemiología nos dice que sí, ocurre normalmente, o la población más susceptible son aquellos a partir de los 65 años. Entonces podríamos pensar que quizá en algunos países no es tan seria esta situación. Y bueno, si vemos a nivel mundial, aquí tenemos a Perú, en cuanto a los años de vida saludables perdidos, en Perú en relación a países de altos ingresos y a nivel de América Latina y el Caribe. Y nos percatamos que aparentemente pues Perú no está tan serio, no es tan complicada esta situación en torno al Alzheimer. Sin embargo, si bien pareciera que no es una situación o una enfermedad tan relevante en Perú, porque pues no vemos así una línea o una curva tan grande como en otros países, cuando comenzamos a ver los cambios porcentuales en cuanto a la tasa de incidencia de esta enfermedad ajustada por edad, vemos que ya Perú comienza a pintarse de rojo, es decir, es de los países que está teniendo una tasa de incidencia mayor. Bien, incluso si uno luego lo compara contra otros países, pues que se conoce que hay población incluso mayor, como podría ser Estados Unidos o países de altos ingresos, como también podría ser Europa, ¿no? Entonces Perú ya comienza a presentar un incremento sostenido en la tasa de incidencia. Y la situación se vuelve un poquito más tensa cuando vemos el cambio porcentual en cuanto a la tasa de prevalencia, ajustada por edad. Lo cual tiene sentido porque si la tasa de incidencia está aumentando, la tasa de prevalencia también, ¿no? Tengo más casos y por tanto, pues, y también considerando que es una enfermedad crónica, pues voy a ir acumulando más y más y más casos a lo largo de los años. Y es lo que precisamente se comienza a ver con Perú. Bien, entonces aquí vemos que el número de casos de Alzheimer para el país está incrementando, bien, y en mayor medida a comparación de otros países. Bien. Pero bueno, luego de ello, ok, no solamente tengo métricas sobre cuánto aparece o cuánta carga de enfermedad tengo, sino también cuánta mortalidad por la enfermedad tengo. Y en ese caso sí, Perú no presenta mayor cambio, bien, a comparación pues nuevamente frente a otros países. Y pareciera pues que como Perú no tiene o no hay mayor cambio en la tasa de mortalidad, con Alzheimer, o sea, mortalidad por Alzheimer, podría significar quizá que, ok, es una buena noticia, ¿no? Entonces, nuestros pacientes con Alzheimer no están falleciendo en grandes cantidades. Podríamos interpretarlo de esa forma, ¿no? Que quizás sea una interpretación un poquito descuidada. ¿Por qué? Y es que Perú no solamente se enfrenta a un problema como esto de las enfermedades neurodegenerativas, dígase Alzheimer, sino también tenemos el contexto de la contaminación ambiental, que como se ha visto a lo largo ya de estos siglos, la emisión de gases contaminantes está incrementando a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo. Claro, algunos contaminantes en mayor medida que en otros, y también gracias a las regulaciones y políticas públicas, las emisiones también comienzan a descender. Aunque, como por ejemplo, aquí en los compuestos orgánicos volátiles, pareciera que no es tanto así, al igual que las emisiones de amonio, de amoníaco. Bien, sin embargo, la contaminación ambiental y precisándola en contaminación del aire, también podemos categorizarla de otra forma, y es que pues nosotros respiramos aire y sabemos, y sobre todo, bueno,
a veces podemos ver dispersos en el ambiente pequeñas partículas que por ahí están flotando, y es que la contaminación del aire también la podemos categorizar y dividir según el tamaño. Y es ahí donde entra el término de material particulado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como estaba comentándoles, a veces podemos ver pequeñas partículas por ahí flotando en el ambiente, ¿cierto? Ya. Van a haber partículas que son un poco más grandes que otras, y es ahí donde nosotros podemos dividir a lo que es el material particulado menor de 10 micras, PM10, y también material particulado menor de 2.5 micras, PM2.5. Y aquí tenemos una escala de referencias, por ejemplo, el PM10 es, a comparación de un cabello humano, pues es chiquito, ¿no? Pero en el caso del PM2.5 es incluso más chiquito, incluso más pequeño que un glóbulo rojo. Entonces ahí comenzamos a ver incluso a qué nivel de nuestro sistema respiratorio, por ejemplo, podría alojarse o incluso podría traspasarlo. Y quizá no solamente el sistema respiratorio, pero ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, y es importante tomar en cuenta que el material particulado es un conjunto de partículas que están suspendidas. Entonces, ¿qué significa? Que puede tener diferente composición debido también al diferente origen. Porque el material particulado puede provenir, por ejemplo, de obras de construcción, caminos no asfaltados, polvo, así como también combustión. Bien, digamos tráfico. Bien. Ok, pero bueno, por supuesto el material particulado está en vista de distintos gobiernos para poder controlar las emisiones, y al menos para Perú, en cuanto a la emisión de material particulado de 2.5 o PM2.5, ha disminuido entre 1990 al 2017 en aproximadamente 6 unidades, ¿no? Que parecería ser pues una buena noticia, sí, es verdad. Sin embargo, quizá, por supuesto, comparado a otros países como, digamos, China, sin embargo, ¿qué sucede? Y es que la OMS también emite una serie de normativas y sugerencias para establecer los diferentes límites. Y si nos percatamos, aquí tenemos la normativa de la OMS en el 2005 y en el 2021, y nos percatamos que la normativa para Perú, la última aprobada en el 2017 por el Ministerio del Ambiente, lo excede entre 2 a 5 veces. ¿No? En otras palabras, nosotros somos más permisivos para los contaminantes ambientales, para los contaminantes aéreos, como en este caso el PM2.5. Entonces, quizá la gráfica anterior que acabamos de ver, donde disminuyó la emisión, habría que reevaluarla con datos más actuales a ver si es que no está incrementando o se ha sostenido. Y en ambos casos, pues, de todas formas, sería perjudicial. ¿Y por qué sería perjudicial? Porque la contaminación aérea, en este caso del material particulado, está asociado a la carga de la enfermedad también. Es decir, por la misma contaminación ambiental, diferentes enfermedades pueden surgir. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Bien, entonces, nosotros todos estamos expuestos constantemente al ambiente, pero van a haber zonas que quizás estén más contaminadas. Entonces, esas personas van a sufrir en mayor medida los estragos de un aire no limpio. Bien, pero así como también el material particulado, los contaminantes ambientales están asociados a enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, cabe preguntarnos, ¿la enfermedad de Alzheimer y la contaminación ambiental estarán relacionados? Y aquí ya tenemos que ver la literatura científica, tenemos que ver la evidencia. Y es que nuevamente estudiar Alzheimer puede ser muy complicado debido a la misma naturaleza de la enfermedad. Repitiendo la idea que mencioné hace unas diapositivas atrás, es una enfermedad de muy largo plazo que puede ser difícil de detectar, puede ser difícil de evaluar. Y lo que nos cuenta la literatura actual, como podemos ver aquí, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, se encontró una asociación entre los distintos contaminantes aéreos con el riesgo de demencia, el Alzheimer es un tipo de demencia, y también con la enfermedad de Alzheimer, encontrándose que a mayores niveles de contaminantes aéreos, de contaminantes ambientales, el riesgo de demencia y de Alzheimer incrementaba.
Bien, en otras palabras, personas que se exponen a más concentración de contaminantes tienen más riesgo de desarrollo de Alzheimer. Aunque si alguno es un poquito, ve más a detalle en las gráficas, podemos ver que en algunos casos, pues la curva como que va decreciendo, ¿no? Pero eso también hay que tomarlo con muchas pinzas, porque también se sabe que si te expones a grandes concentraciones de contaminantes ambientales, de contaminantes aéreos, tu riesgo de muerte por todas las causas aumenta. Bien, así que no es que exponerte a mucho contaminante ambiental sea adecuado. Ok, pero claro, también en la enfermedad de Alzheimer están distintos componentes genéticos, entonces podría ser que quizá sean los componentes genéticos los que nos van predisponiendo más a sufrir de esta enfermedad. Y interesantemente, en un estudio realizado en el Reino Unido con el famoso estudio del biobanco precisamente del Reino Unido, encontró que luego de ajustar por diferentes factores genéticos que llevan a predisposición de Alzheimer, el PM10 y el NO2, que son dos contaminantes, PM10 ya les comenté, y NO2, que es otro contaminante aéreo, se asoció con un mayor riesgo de desarrollo o con un mayor riesgo de Alzheimer. Entonces, ¿esto qué significa? Que incluso luego de controlar por genética, por factores ya intrínsecos de la persona, la contaminación ambiental sí podría estar ocasionando la enfermedad. ¿Ok? Vamos quedándonos con esa idea también. E incluso esto lo podemos ver a nivel de biomarcadores, en donde se ha observado que, por ejemplo, en este estudio en España, que utilizó adultos entre los 45 y 75 años de edad, pero sin complicaciones cognitivas, es decir, no tenían complicaciones cognitivas, estaban bien en temas de cognición y razonamiento, se encontró que a una mayor exposición a contaminantes ambientales, la concentración de biomarcadores de Alzheimer aumentaba. Entonces, ¿esto qué significa? Que la exposición a la contaminación haría que poco a poco tu cuerpo comienza a producir o expresar síntomas moleculares, llamémosle de esa forma, biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, y por consiguiente a futuro te aumenta el riesgo del desarrollo de la enfermedad. Bien. Ok, pero hasta este punto hemos visto al contaminante ambiental, particularmente al material particulado, al PM, como un total. Sin embargo, no solo importa el total, sino también las partes. Y es por ello que distintas guías, distintas normativas, no solamente hacen referencia pues al PM10, PM2.5, sino también a la concentración de metales que pueden haber en el aire. Bien, y en este caso pues se le hace mucho énfasis, o la normativa está para plomo, para mercurio. Sin embargo, el material particulado también está compuesto por otros metales, puede tener hierro, zinc, cadmio, manganeso, etcétera. Y precisamente eso toma mucha relevancia. ¿Por qué? Porque pues, los metales son importantes para nosotros. Nosotros necesitamos consumir minerales. Entonces, ¿qué existe? A nivel pues, orgánico, a nivel fisiológico, tiene que mantenerse una homeostasis de los diferentes oligoelementos, en este caso en el cerebro. Y con oligoelementos me refiero a que pues, necesitas estos metales en pequeñas cantidades. Bien. Sin embargo, un desbalance o dishomeostasis, como también se le llama, de estos metales que son beneficiosos o que están involucrados en el desarrollo normal y el funcionamiento normal del cerebro, este desbalance podría ocasionar o estaría pues propiciando a que se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, una deficiencia de hierro se ha asociado con enfermedad de Alzheimer, pero no solo la deficiencia, sino también un exceso, una sobrecarga de hierro a nivel cerebral, se ha asociado con enfermedad de Alzheimer. ¿Y yo qué les comenté? Pues les comenté que el material particulado está compuesto, entre muchas cosas, de metales. Entonces podría caber la posibilidad que el hierro, y entre otros metales también, contenidos en el PM10, o en el PM2.5 también, podría acumularse de a pocos en el cerebro y por tanto propiciar o contribuir con el desarrollo de la enfermedad. Y
Esto toma especial importancia cuando tenemos titulares como este, que mencionan que Lima es la ciudad latinoamericana más contaminada. Ok, entonces tenemos un problema serio de contaminación, lo cual podría luego repercutir en problemas serios de Alzheimer en este caso. Y motivados por eso, pues también realizamos un estudio en donde, pues, como sabemos, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente realiza monitoreo de calidad ambiental y pues hay monitores ambientales que nos permite cuantificar los niveles de diferentes contaminantes, incluidos metales, en el ambiente. Y en efecto nos percatamos que metales como el hierro, cobre, litio, manganeso, níquel, plomo y zinc, las concentraciones son diferentes entre estos distritos, lo cual ya nos comienza o nos podría hablar sobre diferentes orígenes, es decir, diferentes actividades económicas o motivos por los cuales los metales van a estar presentes en uno u otro distrito. Por ejemplo, en un distrito quizá hay más industria ladrillera, ¿no?, que genera mucha arenilla, o quizá en otro distrito hay mucho tráfico y por tanto hay bastante combustión, etc. Bien. Y precisamente en este estudio que también hemos realizado, ¿qué se encontró? Que el hierro, o una mayor concentración de hierro presente en el PM10, en el material particulado menor a 10 micras, se asoció a un incremento en el número de casos y a un incremento en el riesgo de demencia en enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, una cosa es demencia, bien, cuando ya tenemos la enfermedad en su forma más grave, y también pues tenemos en la detección de casos oportunos, ¿no? En otras palabras, esta concentración, este contenido de hierro en el material particulado podría estar contribuyendo a la aparición de casos de Alzheimer, al menos ahorita en Lima, que es donde un mejor monitoreo de calidad ambiental tenemos a comparación de otros lugares del Perú, que eso también es un llamado a una reflexión, ¿no? Obviamente estos problemas no son ajenos o no son exclusivos de Lima, también otras regiones, otras provincias los sufren. Y como les comentaba antes, aquí podríamos estar hablando de una acumulación de hierro a nivel cerebral o acumulación de otros metales también. Y por supuesto los resultados que hemos encontrado pues guardan lógica también con un mecanismo de exposición y un mecanismo fisiopatológico. ¿Por qué? Porque, como les dije casi al inicio de la presentación, nosotros respiramos todo ese ambiente que puede estar contaminado. Entonces se han establecido rutas en donde componentes del material particulado o componentes de la contaminación aérea pueden ingresar directamente al cerebro, por ejemplo, a través del nervio olfatorio. Bien, entonces tendríamos una ruta directa en donde metales podrían alcanzar el cerebro, promover un estado hiperinflamatorio y a la larga producir o contribuir con el desarrollo de la enfermedad. Así como también pues toda una inflamación en distintos órganos, que todo esto va a contribuir pues con el desarrollo de distintas enfermedades, entre ellas también enfermedades neurodegenerativas. Y esto no solo se queda como una especulación. ¿Por qué? Porque algo muy interesante que se han encontrado en muestras de cerebro, de cadáveres, de personas, incluso jóvenes, es la presencia de metales magnéticos, constituidos principalmente por hierro, en estas muestras de cerebro. Pero estos metales magnéticos no serían de un origen netamente por ejemplo, mediante el consumo de alimentos, no, sino que son materiales magnéticos productos de la combustión. Un minuto, doctor Fabio. Y muchas gracias. Entonces, ¿esto qué significa? Que a través de la exposición a contaminantes aéreos, diferentes metales estarían alcanzando nuestro cerebro y por tanto crear un estado inflamatorio, lo cual podría estar contribuyendo al desarrollo de Alzheimer en este caso. Y ya para terminar, unos mensajes finales de todo esto que les he podido compartir. Es necesaria una mayor atención y mejora en la detección de casos de enfermedades neurodegenerativas.
un mejor monitoreo y regulación en cuanto a las emisiones de los contaminantes, y ahí es algo que hay que trabajar bastante, los entes regulatorios, una mayor atención a los componentes del material particulado, nuevamente, no solo importa el total, sino también sus partes, y una también mayor necesidad de estudios que evalúen la asociación entre los contaminantes ambientales y las enfermedades neurodegenerativas, pero no únicamente quedarnos en contaminantes aéreos, que es los que les he hablado el día de hoy. Los contaminantes ambientales hay en muchas formas, incluso también en el agua. Y por supuesto, la necesidad del desarrollo y evaluación de medidas preventivas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Urbano, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fano, por su excelente exposición. Después tendremos los comentarios. A ver. Sí, la presentación es virtual del doctor Javier Saavedra Castillo. Ok. Muchas gracias. Estoy con un momentito. Ya, muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la academia y a la organización de este evento, al doctor Pedro Mendoza, quien fue que me habló, por la oportunidad de presentar esta ponencia, y a la vez saludar a la mesa, al doctor Patrick y a la doctora Rosa Lozano. Un fuerte abrazo a ambos y muchas gracias por presidir esta mesa. El propósito de esta presentación será colocar en perspectiva la felicidad y otras medidas de bienestar y salud positiva como indicadores de las políticas públicas. El concepto de salud pública se ha definido como la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. En este sentido, la salud pública y la epidemiología han colocado la mayoría de esfuerzos en torno a prevenir y mitigar la enfermedad y menos a fomentar la salud en su expresión más amplia, que involucra el bienestar. La epidemiología también debe dirigir esfuerzos en identificar determinantes sociales de la salud positiva o del bienestar que coloquen las intervenciones no solo sobre los factores de riesgo y prevención de la enfermedad, sino que incluyan la búsqueda de factores inhibidores y promotores del bienestar. Promover la salud no debiera interpretarse solo como evitar enfermar, sino como fomentar la experiencia del bienestar como calidad de vida y satisfacción con la vida, resiliencia y de felicidad. Recientemente, la OPS, con las nuevas funciones esenciales de la salud pública para las Américas, y la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Objetivo 3, han planteado entre sus metas el logro del bienestar de las poblaciones. Reforzando esta perspectiva, Sterling y colaboradores encontraron que en el largo plazo la felicidad no se incrementa al ritmo que incrementan los ingresos de un país, lo que ha venido a llamarse la paradoja de Sterling. Después de unas críticas sobre esta teoría, Sterling y colaboradores realizaron un nuevo análisis. No solo volvió a confirmar sus observaciones, sino que al incluir esta vez a países latinoamericanos, observó que en estos tampoco había una relación entre el indicador de felicidad, medida como satisfacción financiera, y el Producto Bruto Interno per cápita del país. Si observamos al Perú en esta imagen, en el círculo rojo, muestra cero asociación entre ambos indicadores. Al parecer, cuando los países desarrollan, emergen determinadas circunstancias que hacen que se acompañe de una percepción diferenciada del bienestar. La paradoja de Sterling ha sido explicada de diversas maneras. Las principales son tres. La primera es lo que se llama el fenómeno de ingreso relativo. Es decir, las personas se comparan unas a otras y en esa comparación se establecen diferencias que afectan la percepción de la persona con respecto a su propia vida. La segunda explicación es el proceso de adaptación, es decir, las personas se acostumbran al nuevo estilo de vida y pierden interés.
Finalmente, la última explicación es que las personas valoran en forma distinta los diferentes servicios con que cuenta su localidad como seguridad, seguridad social, corrupción, a pesar de que la situación económica mejore. Definitivamente, países con mayor turbulencia política y social están más expuestos a estas vicisitudes, como nuestro país. Otros sustentos recientes fundamentan algunos de los principios de la necesidad de promover la consideración del bienestar y de la salud pública en pacientes psiquiátricos. Este estudio tuvo como objetivo investigar la percepción de remisión de la depresión desde la perspectiva de los pacientes, en contraposición del enfoque médico-psiquiátrico que establece la remisión en base a parámetros psicopatológicos. Encontraron que más de la mitad de los pacientes en remisión sintomatológica, según la evaluación médica, no se consideraba en remisión, y aunque estos tenían más sintomatología, también presentaban bajo funcionamiento psicosocial, una menor calidad de vida y una menor satisfacción con la vida. Los autores sugieren que la remisión debe ser definida en términos más amplios que los sintomatológicos, aquellos que abordan aspectos como la salud positiva y el bienestar. Los indicadores de bienestar y malestar subjetivo pueden ser utilizados en la evaluación de políticas relacionadas al cuidado de la salud pública, los servicios sociales, la recreación, la vida laboral, el transporte, las familias y el ambiente. Los hacedores de políticas deben interesarse en estos indicadores porque el bienestar subjetivo de las personas puede tener beneficios secundarios para la sociedad como un todo. Entre los distintos conceptos de indicadores de bienestar y malestar subjetivos se encuentran el mismo bienestar subjetivo, que se refiere a varios tipos de evaluaciones tanto positivas como negativas, en el cual se engloba a todos los demás. Otro concepto es el de afecto positivo, que denota más bien emociones placenteras como el gozo, el afecto, el contento o la alegría. También tenemos el afecto negativo, que es todo lo contrario y que se relaciona con emociones displacenteras como la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad, preocupación, estrés, etc. Así tenemos a la felicidad, que tiene diversos significados en expresión popular y que en general expresa un humor positivo, general, global, sobre la evaluación de la vida, que hace que las personas se sientan contentas y alegres. También tenemos la satisfacción con la vida, que considera apreciaciones generales de la persona acerca de su vida. Otro aspecto es la satisfacción en diversos dominios específicos, como la satisfacción con la salud física, la salud mental, el trabajo, las relaciones sociales y la familia. Y finalmente tenemos a la calidad de vida, que se refiere al grado en que la persona considera deseable o indeseable sus condiciones, usualmente con énfasis en componentes externos como factores ambientales e ingresos. A diferencia del concepto de bienestar subjetivo, está basado en aspectos más objetivos que describen las circunstancias de las personas, aunque algunos incluyen dentro de esta perspectiva aspectos de sentimientos, pensamientos y reacciones a las circunstancias. Con respecto a la felicidad, es un sentimiento, por lo tanto, subjetivo, a veces difícil de definir, que involucra profundamente a la persona en su totalidad e implica un balance especial, vinculándose con la calidad de vida y la satisfacción personal. Los sustentos para considerar la felicidad como objetivo de estudio se relacionan con 4 dimensiones. La primera, su relación con la salud física y mental. Se ha encontrado que la felicidad está vinculada a correlatos biológicos, como la sobrevivencia en personas con enfermedad cardíaca coronaria, retraso en el envejecimiento celular y con la longevidad. Asimismo, se ha postulado que emociones positivas como la felicidad o el contento contribuyen a mejorar los recursos personales ante situaciones adversas y ayudarían a prevenir y enfrentar mejor
problemas como la ansiedad, depresión y otros relacionados con el estrés y a fomentar la resiliencia. En segundo lugar, la felicidad fomenta conductas de cuidado personal positivas como mejor nutrición, ejercicios físicos que previenen a la vez el sobrepeso y problemas relacionados con el mismo. En tercer lugar, la felicidad influye en el bienestar social al hacer más solidarias a las personas y fomenta comunidades más integradas. Y en cuarto lugar, se postula como un indicador del desarrollo humano que mide el progreso de la sociedad más allá del crecimiento económico. Es decir, una vez traspasadas las necesidades básicas, debemos ocuparnos por las necesidades más elevadas. Entre los determinantes de la felicidad se han descrito los ingresos económicos, el trabajo, la satisfacción con la comunidad y la gobernanza, los valores y la religión. Como factores personales se ha señalado la salud física, la salud mental, como hemos dicho, la experiencia de familia, la educación, el sexo y la edad. El Reporte Mundial de Felicidad de la ONU recientemente encontró que los países ricos tendían a ser más felices, aunque más importante para la felicidad que el ingreso económico eran los factores sociales, como la fortaleza del soporte social, la ausencia de corrupción y el grado de libertad personal. Según el ranking de felicidad 2022-2023, los países con los mayores niveles de felicidad en el mundo lo ocupan Finlandia, Dinamarca e Islandia, de 143 países, mientras que los países con más bajos niveles corresponden a Afganistán, Líbano, Lesoto y Sierra Leona. En este ranking, el Perú ocupa el puesto 68, habiendo mejorado 7 puestos con relación a la evaluación del año anterior, y ocupando el puesto 11 de 16 en Latinoamérica, donde Venezuela y Colombia son los últimos. A continuación presentaremos algunos hallazgos epidemiológicos de estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, donde me ha tocado participar, con respecto a indicadores de salud positiva en el país. Todos los estudios han sido poblacionales en distintas regiones, utilizando diseños probabilísticos trietápicos y empleando como instrumentos un índice de felicidad construido en base a la pregunta única de Andrews y la escala de satisfacción con la vida de Diner, preguntas sobre afecto positivo como la alegría, el índice de calidad de vida de Mesich y preguntas sobre satisfacción personal en distintos aspectos como relaciones sociales, situación económica, trabajo, etc. En aras del tiempo solo presentaremos algunos hallazgos representativos. La mayoría de estos los pueden ustedes encontrar en la página web en Anales de Salud Mental. Ahora, observemos ciertos hallazgos epidemiológicos sobre felicidad o sus indicadores en las distintas regiones del Perú. Estos son los resultados sobre la pregunta ¿con qué frecuencia se siente usted alegre? Con aquellos que han contestado siempre o casi siempre. En general, más del 60% de las personas consideran estar alegres siempre o casi siempre. Vemos que el indicador tiene una amplia variabilidad en distintas regiones y que podrían ser útiles para intervenciones diferenciadas o para el desarrollo de investigación que busquen las causas para estos hallazgos. Tomando con cautela estos resultados por las diferencias en los años que han sido realizados, vemos que la región que mostró el mayor porcentaje de alegría fue Moquegua, seguida de Cerro de Pasco, Chiclayo y Chimbote. La región con un porcentaje menor de felicidad o de alegría, según este sentimiento, fue Tacna, Ayacucho y la Sierra Rural. Para graficar el fenómeno de Sterling, hemos contrastado en esta diapositiva, tomando como base el mismo orden de la diapositiva anterior que mostró el ranking de alegría. Es decir, aquí mostramos el índice de desarrollo humano, según la metodología del PNUD, ¿no? El cual se obtiene de 3 indicadores:
esperanza de vida al nacer, esperanza de años de escolaridad, años de educación de la población de 25 años o más, y el PBI ajustado de poder adquisitivo. Vemos que coincide con la región de Moquegua como primer lugar, pero luego la disparidad se observa en la mayoría de las regiones. Con respecto a los factores asociados a la felicidad, primero encontramos que la felicidad se encuentra asociada al sexo, siendo más alta en los adultos varones en comparación con las mujeres, en forma estadísticamente significativa en costa, sierra y en Lima metropolitana. Sin embargo, observemos que las mujeres en la sierra tienen menor felicidad que las mujeres de Lima metropolitana y de la costa, diferencia que no se observa entre los varones en la sierra y Lima metropolitana. Esta diferencia observada contextualiza no solo la vulnerabilidad de la mujer frente al varón, sino que esto resulta también importante como mayor vulnerabilidad en las mujeres de la sierra en comparación con otras regiones. Con relación a la felicidad según grupos etarios, observamos que mientras que el nivel de felicidad en Lima metropolitana no se asoció significativamente con la edad, en la sierra y en la costa encontramos que el nivel de felicidad disminuye con el paso de los años. Por lo tanto, en el cierre de brechas con respecto a la salud en general, debe considerarse ciertos contextos socioculturales que pueden dar lugar a estas diferencias y que probablemente tienen que ver con diferencias en el proceso de envejecimiento en la sierra y en la costa que debieran estudiarse más de cerca. También se encontró que la felicidad se asociaba significativamente con el nivel de instrucción, tanto en la sierra, la costa y en Lima metropolitana. Algo más de un tercio de las personas con bajo nivel de instrucción presenta alta o muy alta felicidad, mientras que más de 2/3 de las personas con instrucción superior presentaban felicidad. Pero veamos también que existen diferencias entre las regiones en cuanto a los niveles de felicidad, siendo siempre más favorecidas las personas de Lima. Nuevamente deben considerarse que las personas con mismas vulnerabilidades pueden tener distintas afectaciones en función a distintos contextos. Asimismo, se encontró asociación entre la felicidad y el estado civil, más baja en las personas alguna vez unidas, es decir, separadas, divorciadas o viudas. Este grupo debe ser atendido especialmente por las políticas sociales debido a su alta vulnerabilidad. De la misma manera, observemos que en comparación a los hallazgos de Lima metropolitana, las mujeres alguna vez unidas de la sierra muestran niveles de felicidad menores a los de la ciudad de Lima metropolitana y de la costa, lo que vuelve a enfatizar estas condiciones desfavorables en ciertas regiones del país. Por otro lado, la pobreza, según NBI, también se asocia significativa con el nivel de felicidad, tanto en la sierra como en Lima, pero no en la costa. Observemos también que en comparación con Lima, los no pobres de Lima tienen un mayor nivel de felicidad que los no pobres de la sierra, así como que los pobres extremos de la sierra tienen un nivel menos elevado de felicidad en comparación a los de Lima metropolitana. Y aquí vale la pena resaltar un aspecto. Muchos estudios han relacionado la pobreza con los trastornos mentales, es decir, con la salud negativa, en especial con la depresión. Este hallazgo lo hemos verificado en la mayoría de los estudios epidemiológicos en el país. Sin embargo, esto no ha sido así en las ciudades de la sierra, tal como vemos en esta diapositiva. Si solo nos quedáramos con esta perspectiva negativa de la salud mental, es decir, la depresión, no tomaríamos en cuenta las diferencias significativas en términos de la salud positiva en relación a la pobreza en ciudades de la sierra. Podríamos postular que la medición de la salud mental positiva podría ser más sensible en identificar algunos aspectos de la salud mental y a resaltar aspectos conceptuales que han estado más descuidados en los enfoques tradicionales de la salud más medicalizada. Este contexto de la pobreza nos lleva a tomar en cuenta las experiencias tempranas como la vulnerabilidad para la salud, ya que afecta considerablemente la relación
padre-hijos a través de alteraciones diversas en el vínculo con los hijos y estilos de crianza. En este sentido, un estudio en Lima, publicado en la revista del INS sobre la asociación entre felicidad y eventos de vida tempranos, utilizando el índice de calidad de felicidad mencionado anteriormente, encontró asociaciones estadísticamente significativas entre ciertos estilos de crianza y experiencias tempranas de felicidad. Una menor felicidad se encontró en personas con antecedentes de conductas de rechazo, actitudes machistas, discusiones dentro de la familia, padre con problemas de alcohol, ser víctima de conductas de amenaza o abandono, y con mayor felicidad crecer en un ambiente de amor y ternura familiar. Estos hallazgos resaltan la importancia de las políticas públicas, que las políticas públicas desarrollen programas intensivos en los primeros años de vida para promover el bienestar en el futuro. Tal como se encontró en la ciudad de Lima, el sentimiento de felicidad en la adultez se asoció significativamente con los estilos de crianza, control sin afecto, calor emocional y machismo y sobreprotección, mas no con el favoritismo en regiones de la sierra. Finalmente, cuando evaluamos en el presente algunas dinámicas familiares en relación al sentimiento de felicidad, verificamos la importancia de la cohesión familiar para un alto nivel de felicidad. Por ejemplo, aquí observamos que aquellas personas que sienten que su familia las toma en cuenta nada o poco, solo 23% presenta alta felicidad, en contraste con las personas que sienten que su familia las toma en cuenta bastante o mucho, encontramos un nivel del 64%. En este sentido, dada la importancia de las relaciones familiares para la felicidad, debemos tomar en cuenta que el auge económico también se asocia con una mayor dispersión de la familia y un alejamiento físico, y como observamos en esta diapositiva que examina la diferencia en la frecuencia del contacto familiar en Lima en dos momentos, en el año 2002 y en el año 2012, nos estaríamos viendo cada vez menos con nuestra propia familia. Por lo tanto, la promoción del bienestar debe estar atento a estos cambios y las políticas públicas deben promover la unión familiar como estrategia. En esta presentación se ha pretendido resaltar la importancia de ampliar el campo de estudio de la epidemiología a aspectos relacionados con la salud positiva como la felicidad, dirigido a un diagnóstico de salud de las poblaciones en su concepto más amplio, vinculado al bienestar. La felicidad se asoció con la mayoría de los factores sociodemográficos y económicos, así como a experiencias tempranas diversas. Se considera que la epidemiología se ocupa de la salud positiva y el bienestar, es más susceptible de poner en relieve aspectos contextuales de las personas importantes de la salud, como las características de las viviendas, el proceso de envejecimiento y las experiencias tempranas de vida, que debieran sustentar estrategias más profundas para lograr experiencias del bienestar. Se plantea que la salud positiva como medida de salud podría ser más sensible e identificar inequidades no directamente relacionadas con enfermedades y que harían más justicia a ciertas poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Saavedra, doctora Ángela Lozano, Rosa Ángela Lozano. Al final haremos los comentarios y las preguntas. Ahora nos toca la tercera exposición, el doctor Marcos Serrano García, de acá de Trujillo, de la bella ciudad de Trujillo. Él es médico psiquiatra del Centro Laboral Hospital Las Artes de Salud, maestro en investigación y docencia universitarias por la Universidad, justamente, de la Universidad Católica, titulado. Tiene una maestría en gerencia en servicio de salud por la Universidad de San Marcos, doctorado en medicina en la Universidad de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres. Está cursando todavía estudio de doctorado. Es psicoterapeuta cognitivo
psicoterapia cognitiva-conductual, psicoterapia dialéctica conductual, psicoterapia de aceptación y compromiso, psicoterapia de esquemas, diplomado en auditoría médica y docente universitario, coordinador del curso de psiquiatría, tutor accidentado de médico psiquiatra en el Hospital Lasarte de Salud. El doctor Marco Serrano nos va a tratar el tema de suicidios médicos, suicidios de médicos, me imagino. Sí. Muy bien, un tema que realmente es sumamente importante. Doctor, tiene usted 20 minutos, 25. Muchas gracias. ¿Sí, se escucha? Muchas gracias ante todo y también agradecer por la invitación a la comisión. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante para nosotros, es suicidio en médicos. Primero hay que definir lo que es salud mental, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar, ¿no? En cada individuo desarrolla su potencial, que nosotros como médicos tenemos aptitudes, ¿no? Grandes aptitudes, ¿no? Y también puede afrontar esas tensiones que nos tiene ser propiamente de nuestro trabajo, ¿no? Puede trabajar en una forma productiva, como les decía, fructífera, y puede aportar algo en su comunidad. Entonces, a partir de ahí vamos a desarrollar estas ideas, ¿no? Hay otra situación muy importante en el tema de salud mental, los estigmas, ¿no? Y en los médicos es mucho más, ¿no? Como puede decir ahí, ¿no? Los trastornos mentales tienen un gran impacto en la vida, tanto personal como de la familia o del grupo donde se desarrolle. Este tipo de conductas está generalizado a nivel mundial, o sea, el estigma no solo es propio de nuestra cultura o de esta parte del mundo, sino también a nivel mundial, ¿no? En el Journal of Affective Disorder se publicó un estudio de Noruega, donde ellos habían hecho un trabajo para disminuir el estigma en salud mental y con esto disminuir la tasa de mortalidad o de suicidios en sus médicos. Entonces habían visto que con el tiempo sí habían logrado disminuir esta tasa de suicidios, pero no había terminado siendo al 100%. Entonces, pero hablan mucho de estos estigmas en los médicos, ¿no? Y luego hay que ir nosotros desarrollando esto. Salud mental en los médicos, ¿no? Somos de diferentes especialidades, grados, ¿no? Somos una parte esencial de los recursos humanos de cada sistema de salud, pero nuestro trabajo mismo nos genera estas sensaciones, ¿no? Sensaciones satisfactorias, que son positivas, o sensaciones socialmente valoradas, ¿no? Los médicos a nivel de la sociedad somos bien reconocidos, ¿no? Pero ¿qué implica esto, no? O ha implicado esto, ¿no? Contacto con la vida, contacto con el dolor de la gente, con el sufrimiento, ¿no? Con la angustia o la desesperación que puedan tener ellos y contacto con la muerte permanentemente, ¿no? Eso es en el día a día. Así sean las diferentes especialidades que nosotros podamos tener, estamos expuestos a esto, ¿no? La parte negativa o positiva de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué nos ha dicho los demás estudios, ¿no? En trabajadores del sector salud y de diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de los trabajadores de salud? La depresión, la ansiedad, las adicciones y finalmente el suicidio. Entonces estamos inmersos en estas conductas autolesivas que nosotros día a día podemos adquirirlas o podemos trabajar con estas conductas, ¿no? Y asociado al estigma, ¿cuántos de nuestros amigos que trabajan, por así decirlo, con nosotros, o los colaboradores que trabajan con nosotros, se acercan a decirnos, oye, me encuentro mal, me siento triste, estoy angustiado, me siento fatigado, ya no doy más? Entonces, estos estigmas nos llevan a no poder hablar de este tema, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones para desarrollar estos problemas de salud? ¿No? En los diversos estudios lo señalan, ¿no? Largas horas de trabajo, hacen turnos o doble turno o triple turno, o salen de una clínica, se van al hospital, regresan a otra clínica, como quieran decirlo, ¿no? Turnos rotativos irregulares, una semana me toca en el día, otra semana me toca en la noche, solo hago fines de semana, o solo me gusta hacer guardias nocturnas, ¿no? Mayor riesgo de exposición y violencia, ¿no? Hemos visto cómo los médicos somos agredidos o son agredidos en diferentes formas, ¿no? Vía oral, físicas, ¿no? Exposición al sufrimiento humano y la muerte, lo hemos visto en el COVID, han tenido la posibilidad de trabajar con personas que tenían que decidir quiénes podían tener un ventilador y quiénes no. Entonces hemos estado expuestos a esta condición y el trabajo físico y emocional, ¿no? El mismo día a día que nos va cansando a nosotros o nos causa fatiga con nosotros, ¿no? ¿Y esto qué va a resultar? Daños que resultan, ¿no? Deterioro psíquico, como les digo, ansiedad, depresión, ¿no? Abuso del consumo de sustancias, lo que estábamos hablando, muchos pueden alcohol, cigarro,
o drogas, ¿no? Trastornos intelectuales, no rendimos académicamente como podemos hacerlo, y en esta fatiga que tenemos, ¿qué errores pueden desempeñar? Distrés psíquico y síndrome burnout. El 2002 se hizo un estudio, o se hizo un metaanálisis, y se llegó a determinar que un médico que hacía guardia, o un médico que no dormía las suficientemente horas, era 4 veces más letal que algún chofer que no podía dormir horas, esas mismas horas. Entonces nos convertimos en un arma de gran letalidad por nuestros propios errores, ¿no? Todo esto es un ciclo que no para. Empezamos con la sintomatología, como le dije, lo primero la fatiga, después la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, los dolores físicos, y seguimos. Y es un nunca parar, ¿no? Y tratamos de mitigar el dolor que estamos sintiendo con analgésicos, con alguna sustancia o con alguna nueva condición, pero no tratamos el problema de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está causando esto? Y ahí está, ¿no? Agrega un nuevo estresor a la difícil situación que ya tenemos, intensificamos la carga laboral, tenemos déficit personal, la reconversión hospitalaria, ¿no? Me suben de nivel, y esto nos produce una crisis sanitaria y nos vuelve vulnerables. Nos convertimos vulnerables a todas estas situaciones externas sin tratar de ponerle freno o sin saber cómo controlarlas, ¿no? ¿Qué nos va a llevar eso? A que tengamos muchas crisis de ansiedad, muchos médicos, o muchas crisis depresivas, ¿no? Y ahí empieza esta historia. En el 2018, en la reunión anual de la Academia Americana de Psiquiatría, en el año 2018, empezaron con esta historia de los suicidios en los médicos. Se llegó a determinar que ellos tienen la tasa de suicidios en médicos más alta a nivel mundial, hasta el día de hoy. Tienen, entre 28 y 40 por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Qué quiere decir que eso? Que es el doble de la población que normalmente ellos manejan. O sea, los médicos se suicidan 2 veces más que la población, que su población que ellos habían tenido. Entonces fue un motivo de alarma y de empezar más estudios, ¿no? Y también llegaron a determinar que la mayoría de médicos que se habían suicidado habían tenido una intervención anteriormente por suicidio o depresión. Entonces esto fue en la reunión anual del 2018. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, no? Ha habido muchas reuniones. Esta es una reunión que fue en Uruguay, ¿no? Y que en los conversatorios que se dieron dejaron esta idea, ¿no? El riesgo de suicidio es mayor entre los médicos que en una población general y mayormente está incrementado en las mujeres médicos. Eso fue en Uruguay en el 2003, el año pasado. Esto fue también en el 2003 en España, ¿no? La tasa de suicidio consumada entre los médicos es más alta que en la población general. Volví a repetir lo mismo en el 2018. El caso de que los médicos ha aumentado en mujeres, el suicidio en mujeres médicos es más que en los hombres. Es muy difícil que el médico diga que tiene una ideación suicida, ¿no? Entonces, hablar de los estigmas que hablaron en este trabajo de los noruegos, ¿no? Esto fue, como les digo, en España en septiembre del 2003. Y esto es de este año, de la Asociación Europea de Psiquiatría. Vuelven a dejar estas ideas, ¿no? Primero, que los datos del suicidio médico no están bien determinados, no hay unos reportes adecuados hasta el día de hoy. Hay pocos programas educativos realmente y preventivos para ayudar a abordar este problema que se está convirtiendo cada día más importante. Y los comentarios que nos dejaron, ¿no? Los médicos aprenden a ayudar a sus pacientes, pero no aprenden a buscar ayuda ni a utilizar estrategias de prevención, ¿no? Estados Unidos tiene las tasas más altas de suicidio, en comparación de la población general, sigue liderando Estados Unidos esta idea. Los médicos generales tienen más riesgo, seguido de médicos internistas y luego los psiquiatras. O sea, no estamos muy lejos nosotros de eso, ¿no? Y regresando a esta idea de los Estados Unidos, ¿no? Acá hay otro estudio que recién ha sido publicado, ¿no? Donde Zimmer hace un metaanálisis, ¿no? De una revisión sistemática, ¿no? Había habido 38 estudios para hombres, 26 estudios para mujeres. Nos dice que hay una población total de 3.890 suicidios reportados en esos estudios. Sigue siendo la mayor tasa en hombres que en mujeres. Pero dice que con el tiempo se han ido disminuyendo, es lo que han encontrado, pero igual las tasas se mantenieron elevadas en las mujeres, ¿no? Entonces nos vuelve a llamar la atención cómo es que hemos llegado a estas situaciones. Y este es el estudio que se hizo en Estados Unidos a nivel de Medscape el año 2023, ¿no? Es un estudio muy grande, se tomó una población de 9.100 médicos de diferentes especialidades. Y lo que se llegaba a estudiar, o lo que trataron de estudiar, es si había tenido intentos de suicidio o pensamientos suicidas.
Y si bien es cierto, hay muchos resultados, dentro de ellos los que hemos podido seleccionar para que vean, es con la respuesta a esta gran pregunta, ¿no? ¿Alguna vez usted ha pensado en suicidarse o ha intentado suicidarse? Y la mayoría dijo sí, ¿no? Sí, alguna vez, pero no lo intenté. O sea, sí, alguna vez lo he pensado, pero nunca lo he intentado. 99%, ¿no? Sí, alguna vez he intentado suicidarme, 1%, 86% dijo que no, vale el sesgo, y 4% dijo prefiero no responder, ¿no? Pero sigue siendo un tema muy alto, ¿no? 9% de toda esta población estudiada, ¿no? Vuelve a la misma pregunta, pero más direccionada ahora sí, ¿no? ¿Alguna vez ha intentado suicidarse o ha pensado en suicidarse? Y como pueden ver por edades, en esta estratificación que hacen, hay muchos... perdón. Aquí, ¿no? Pueden ver el rango de edad de 42 hasta 75 años, o desde los 27 a 75 años, ¿no? Menor edad, 12%, alguna vez sí he pensado, alguna vez, pero no lo he intentado, 10%, alguna vez sí he pensado, y 8%, alguna vez sí he pensado. Entonces, se mantiene ese promedio indiferente a la edad. Hay que entenderlo así como los resultados nos dan, ¿no? Sigue siendo llamativo, como decíamos, ¿no? Y luego lo han estratificado por especialidades también ellos, ¿no? Y como pueden ver, otorrinolaringología, y algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Psiquiatría, segundo puesto, ¿no? Tenemos el 12% de toda esa población que alguna vez se había intentado, o había pensado suicidarse, o había intentado suicidarse, como segundo puesto, ¿no? O sea, es algo que no sé si nos va a llenar de orgullo, pero ahí está, ¿no? Segundo puesto, ¿no? Luego siguen los médicos de familia. Entendemos que esta charla también puede llegar a muchos médicos de familia, y como decía en los anteriores estudios, los médicos internistas, médicos generales, y ahí se incluyen los de familia, tienen más riesgo. Y la evidencia de este estudio, con los últimos estudios, lo vuelve a decir, ¿no? Lo vuelve a refutar. Al mismo tiempo decían, ¿qué es lo que te ha ayudado a no suicidarte o a no tener estas ideas suicidas, ¿no? Como dicen, ¿cómo te mantienes tu felicidad? Ya hemos escuchado la ponencia anterior, y tu salud mental, ¿no? Pasando tiempo con amigos y familia, un 73%, la familia sigue siendo un núcleo muy poderoso para poder ayudarnos a salir de estas situaciones, con hobbies o actividades, ¿no? Con ejercicios, dormir bien, algo muy bueno, una alimentación balanceada o sana, como quieran llamarle. Algunos fueron a terapia y algunos utilizaron otros mecanismos, ¿no? Entonces la familia sigue siendo un factor protector o un factor empeorador, para así que lo entiendan, o un factor de riesgo para esta ideación suicida o para esta toma de decisión suicida, ¿no? En médicos, supuestamente, en personal que tiene todas las herramientas, ¿no? Y ya como conclusiones, entonces, ¿qué nos ha dejado esta revisión que hemos podido hacer para esta charla? Los problemas de salud más importantes siguen siendo la depresión y la ansiedad. Los problemas relacionados al trabajo siguen siendo el síndrome de burnout. Los estigmas sobre el problema de salud mental terminan siendo un gran limitante para poder acercarnos nosotros como médicos a pedir apoyo o pedir evaluación o terapia o tratamiento, ¿no? El suicidio se ha convertido en un problema importante en los médicos, aunque vean toda la estadística que se ha presentado. Pueden decir, no, que es un 10%, pero es un 10% de la población de médicos, ¿no? Ni siquiera estamos hablando a nivel de toda la población, ¿no? Y realmente lo que necesitamos es hacer estudios en médicos, ¿no? Sé que en el Perú se están haciendo muchos estudios en residentes de medicina, pero en médicos, en población médica, no hay muchos reportes de eso, ¿no? Y ya para terminar, quiero presentarles a mi 73%, ¿no? Mi familia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, tenemos un cuarto de hora para comentarios y preguntas. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Doctor Fano, sí, doctor Fano, yo soy nefrólogo y le tenemos espanto al aluminio, porque los pacientes renales que reciben aluminio, justamente por problemas de osteoporosis, osteomalacia, osteodistrofia renal, hacen encefalopatías muy serias. Encefalopatía alumínica. ¿Cuán importantes son las partículas de aluminio justamente para el daño cerebral? Muchas gracias, doctor. Sí, justo
Bueno, lamentablemente, para poder llegar a establecer si un metal o en sí cualquier compuesto llega a tener algún impacto sobre el desarrollo de una enfermedad, tienen que pasar muchos estudios, ¿no? Ahora, de hecho, en efecto, aluminio es uno de los que se sugiere que también podría estar asociado con deterioro, llamémosle primero afectaciones a nivel mental, ¿no? Para quizá no llegar tanto a Alzheimer. Incluso, bueno, hay países donde tiene una regulación más estricta en torno al aluminio, ¿no? Por ejemplo, Europa, en donde no se permite aluminio en los desodorantes, precisamente pues porque se ha visto que puede estar acarreando problemas de salud. Sin embargo, pues acá sí se sigue utilizando porque es un compuesto utilizado pues en distintos, sobre todo desodorantes, ¿no? Porque inhibe crecimiento bacteriano y ello. Sin embargo, pues a veces hay metales que quizá no llegan a ser tan frecuentemente presentes, o quizá la exposición no sea tan grande que hace que se dificulte pues la evaluación de si la exposición a tal metal puede estar relacionada a tal enfermedad. Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta, pero sí sería cuestión en todo caso primero de mejorar un monitoreo del mismo compuesto, porque ese es algo un problema muy serio. Nuevamente, como comenté en la presentación, mucho se ve el total, pero muy poquitas veces tenemos un buen control sobre las partes. Y en efecto, estas partes pueden depender mucho del origen del contaminante, es decir, distintos tipos de combustión, distintas actividades económicas, y es ahí donde primero hay que ir poniendo el énfasis y ya después vamos desarrollando el resto de la ciencia. Muchas gracias, doctor. Doctora, la felicidad. Sí, sigue Gustavo. Sí, no, interesante la pregunta y me hizo acordar inmediatamente cuando nosotros hemos mandado a publicar artículo sobre Alzheimer y metales y el referee nos dice, pues no, tenga mucho cuidado porque no vaya a pasar lo que pasó con el aluminio en los 90, que generó una histeria colectiva, porque ya nadie quería usar aluminio, porque el analizar estos metales, el tipo de estudio no da causa-efecto, pues desgraciadamente no hay una forma de hacer un estudio, ensayo clínico, es decir, le doy hierro, no le doy hierro, le doy aluminio, no le doy aluminio para poder decir si tiene efecto, o decir, ¿no?, quiero ver si el hábito genera cáncer y voy a darle a un grupo que fume 20 años y a otro grupo no se puede hacer eso, no es ético. Entonces es más difícil, más complicado y sobre todo cuando tiene muchos metales que pueden estar haciendo sinergia. Y por ejemplo, el hierro, como es divalente, compite con otros por el transporte, el mismo transporte. Entonces, si se rompe esa homeostasis, se puede alterar la presencia de uno en demedio de otros. Y por lo tanto, eso puede producir un problema. Por eso cuando se quiere minimizar los tratamientos, por ejemplo, Manesola, todo el mundo, estamos alterando un sistema por agregar algo, estamos haciendo daño a otros metales. Entonces, sí, efectivamente, se generó una serie de publicaciones sobre aluminio, pero evidentemente no hay forma de decir esto sí es evidentemente una causa de algo. Igual va a pasar con el hierro y con los diferentes metales, porque es muy difícil poder establecer otro tipo que no sea la asociación observacional. Gracias, doctor Gustavo. Gracias, doctor González. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema del doctor Fano? Perdón. Doctores, buenas tardes. Es interesante hablar sobre los metales y el Alzheimer, pero hay una verdad, es un determinante ambiental que económicamente o políticamente no se va a solucionar en el Perú. O sea, hay que ser sinceros que si hay el PM10, el PM2.5 y se piense que el Ministerio del Ambiente o que normas salgan para corregir eso, no lo hay. Y no lo va a existir, o sea, hay que ser sinceros, aunque hablemos todo. Pero yo voy al punto de que al mismo tiempo en el primer nivel de atención nos colocan mucho el trabajo geriátrico.
el trabajo en el adulto pregeriátrico, en el adulto más adulto, 50 años, y que ya tiene por lo menos 30, 40 años de exposición a ese determinante. ¿Cómo hago? Y acá hay creo varios médicos que son jóvenes y que trabajemos en el primer nivel. ¿Cómo hago para poder, sabiendo que esa determinante no la voy a poder manejar, para yo poder hacer una detección precoz con todos los adultos de mayores de 40, mayores de 50, o los adultos mayores, para poder llegar acá? Porque si no, cuando yo lo voy a identificar, ya está. Ya no hago nada, no puedo hacer nada. Ahora hay algunas técnicas para poderlo mantener en continuidad. ¿Qué hago? Porque no voy a manejar nunca que la ministra del Ambiente me corrija y se corrija todo el país, que Lima deje de ser Lima con toda la polución que existe, ¿no? O sea, ¿qué hago para poder agarrar y poder hacer una detección precoz? Hace un rato se decía de la medicina predictiva, tantas cosas en la mañana. Entonces, ese es algo que tengo que hacer. Me queda ahí el punto, ¿qué hago? Yo trabajo en un centro de salud, ¿cómo hago para poder mis adultos mayores poder hacer una detección rápida de un Alzheimer que viene producido por un determinante ambiental? Gracias. Primero, sí. Sí, bueno, no puedo sugerir hacer algo. En primer lugar, yo no soy médico, soy biólogo, entonces si sugiriese hacer algo en el primer nivel de atención, capaz me meta en problemas, pero aquí también ya entramos en todo lo que es un desarrollo pues de pruebas diagnósticas, y eso involucra también mucha investigación de por medio. Algunos de los artículos que presenté, en efecto, trabajaron con biomarcadores de Alzheimer, pero muchas veces esos biomarcadores son obtenidos de líquido cerebroespinal. Entonces, también la forma en obtener esas muestras es lo complicado. Entonces, hay ahí una de las grandes complicaciones que tenemos al momento de poder estudiar Alzheimer, ¿no? La misma naturaleza de la enfermedad, la misma naturaleza de dónde se alojan los potenciales biomarcadores, que quizá debe de haber alguno que nos permite identificar un desarrollo de Alzheimer bastante temprano, pero pues hay toda una serie de consideraciones éticas que obviamente no podemos ser ajenos a ello. Ahora, claro, eso es cuando nos vamos de frente a la enfermedad. Lo otro, y como usted lo comenta, también es bastante cierto, a veces llegar a tener una efectiva regulación sobre la emisión de metales, la emisión de gases, es complicado, ¿no? Porque, bueno, la ley dice una cosa y, bueno, en este caso vemos cómo esa normativa pues excede en lo que recomienda la OMS, pero luego viene la parte de la aplicación, porque también ahí viene la parte de la supervisión. Y pues lamentablemente pues, en un estado relativamente complicado en ese aspecto, quizás sea muy difícil poder llegar a cumplir ese tipo de normativas, pero de todas formas nos queda en la mente que, bueno, van a haber siempre personas que la vayan a sufrir más, por ejemplo, aquellos que vienen en ambientes más contaminados y que por lo general son incluso aquellos que menos digamos, menos acceso incluso tendrían a una atención de gran calidad, ¿no? Entonces hay una gran serie de barreras que deben de ser también superadas. Es complicado. Muchas gracias. Doctor Wagner, buenas tardes. Brevemente felicito a los tres ponentes. Siempre uno aprende cosas que no son nuevas, sino incluso nuevos retos en relación a los tres temas. Quisiera comentar del colega psiquiatra una reflexión y sugerencias. He tenido como médico, por ejemplo, el anestesista que atendió a mi última hija se suicidó joven. Mi compañera de promoción anestesista se suicidó. Conozco alumnos, colegas de mi Universidad Cayetano Heredia que se suicidaron. Estudios que se han hecho en congresos de científicos, estudiantes de medicina, depresión, ansiedad, etcétera, frecuente en estudiantes de medicina. La Sociedad de Anestesiología hace años se acercó, yo era decano del Colegio Médico, preocupado porque detectó que muchos anestesistas tenían la arma a la mano y se suicidaban. Entonces, ¿qué campañas preventivas? O sea, existe un tema real acumulado y todos los factores que usted ha señalado en relación a los condicionantes, más una sociedad peruana conflictiva, violenta, ¿no? Entonces, ¿qué plantearía incluso para la Academia de Medicina? ¿Qué hacer?
porque la idea es, el diagnóstico es clave, es grave. Y hay más facultades, más problemas, por lo tanto, la parte preventiva. ¿Qué se ha hecho en las universidades que se tienen, en los hospitales, ¿no? La parte preventiva, que realmente me preocupa, y es un poco el comentario, doctor Cano. Ok. Buenas tardes, doctor Ciro. Desde nuestro punto de vista, no solo por fechas, hay un día de prevención del suicidio en septiembre, ¿no? Donde se hace mucha información audiovisual sobre todo, y ese es el trabajo que se hace para llegar a la población sensible, población general. El Estado ha desarrollado estos modelos de salud comunitaria, ahora centros de salud mental comunitarios. Yo he trabajado en uno de ellos y he tenido la posibilidad de poder llevar a cabo esta publicidad del no suicidio, ¿no? A nivel de Facultad de Medicina, yo soy coordinador de psiquiatría en la Universidad Privada de Nuevo Rego, hemos desarrollado un programa de salud mental solo para los alumnos de medicina. Tenemos un programa dentro de la Facultad de Medicina exclusivamente para los alumnos de medicina. A futuro, y estamos pensando en crecer y tener nuestros propios centros de salud mental, ¿no? Sé que en otras partes del Perú también lo han hecho. En Arequipa hay un centro de salud mental universitario, en Lima estaba en San Marcos el centro de salud mental. Entonces, hay diferentes planteamientos para tratar de acercarnos a la población. Como general, como específico, los modelos de salud mental deben ir direccionados a esta población vulnerable. Por eso le decía, hay muchos estudios que se están haciendo en alumnos y entonces se está tomando las medidas preventivas en ellos, en alumnos ahora, para que cuando sean asistentes no lleguen a esta situación, ¿no? El otro tema es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad puede ser innata o adquirida, ¿no? Y va más allá de repente en estas reuniones académicas que podemos tener, ¿no? Va más allá de lo que podemos tener en estas perspectivas, ¿no? Hay un filósofo, Byung-Chul Han, él desarrolla una teoría que se llama el sobrepositivismo, y este sobrepositivismo nos lleva a esforzarnos cada día más sin tener límites. Y esta misma teoría nos dice, y en su libro que se llama La sociedad del cansancio, hay un capítulo que se llama violencia neuronal, y él nos dice que nosotros somos los mismos productores de esta anoxia a nivel neuronal y que nosotros mismos somos los causantes de futuras alteraciones mentales que podemos tener. Entonces, de repente este filósofo nos da una orientación más allá de lo que nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces vamos entendiendo que nosotros somos los que nos sobreexponemos siendo sobrepositivos, ¿no? De ahí viene la frase de you can do it, si se puede, go, ¿no? Si sacas la lengua, sácalo un poco más. Pero terminamos haciéndonos daño. ¿A costa de qué? De nuestro sacrificio, de no tener límites, de tener estos trastornos, ansiedad, depresión. Entonces cada día nos vemos más vulnerables, siendo nosotros los que nos causamos la vulnerabilidad. Entonces tenemos que educar a esta población estudiantil de medicina a que tenga sus propios límites, sus propios marcos, ¿no? Y esto es un más ético-moral, por así decirlo, ¿no? Y esto debemos enfocar en la Facultad de Medicina para educarlos. La educación tiene que ser integral, no solamente de conocimientos. Gracias, doctor. Doctor Gustavo. Sí, quisiera intervenir en la pregunta sobre los puntos de corte y la idea de que esto no se puede revertir porque es una política y se tiene que mantener, y es cierto, ¿no? Pero también es cierto de que cuando uno hace el esfuerzo y pone la evidencia científica por delante, se puede lograr. Cuando durante muchos años, 15 años, hemos estado nosotros luchando por que se corrijan los puntos de corte de la hemoglobina por la altura y por la edad. Otra gente en Europa también lo ha hecho, y la OMS después de 55 años modificó ahora en marzo del 2024 los puntos de corte, y el Ministerio de Salud al mes siguiente los ha adecuado. Es decir, sí se puede lograr. O sea, lo peor que puede pasar es que uno no intervenga en nada, digamos, poniéndonos en la idea de que no se va a poder cambiar, los políticos no van a cambiar, no van a hacer nada. Incluso alguien me dijo en el almuerzo, hay que esperar hasta el 2026, pero yo creo que la idea es que la investigación científica debe ser lo suficientemente contundente para lograr dar las evidencias científicas, y que esto pueda ser lo bastante grande para que se puedan cambiar las políticas.
la academia ha participado en muchas reuniones, ha generado el libro que hace unas horas alguien lo presentó, Tópicos Selectos de Salud Ambiental, donde se hace mención sobre esta incongruencia que tiene el Ministerio de Ambiente, que en vez de bajar los puntos de referencia como lo ha hecho la OMS, lo ha aumentado. Y ahora, mañana van a presentar en los temas libres cómo los puntos de corte que se define para morbilidad y mortalidad están por debajo de lo que tiene el MINAN. Es decir, estamos permitiendo que la población se muera simplemente por no perjudicar a los transportistas que tienen carros de 35, 40 años circulando. Creo que hay que hacer el esfuerzo y la academia lo está haciendo. Gracias. Gracias, doctor Gustavo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, yo quería decirle a la doctora que para mí la felicidad es simplemente, como decía Aristóteles, la plenitud del ser. Y por lo tanto un ser corrupto no puede ser feliz, de ninguna manera. La corrupción nos hace infelices, desgraciadamente. Y a lo mejor por eso nos suicidamos. Muchas gracias.